poder tener nuestro... Muy buenas tardes a todos. Pensé que estaban mudos. Qué bueno que no. O yo estoy sordo. Bueno, todavía no. Quiero hacerles una pregunta, pero mucho cuidado con la respuesta. Si alguien la sabe, que responda. El día de hoy, ¿qué día es? Bueno, domingo sabemos, pero aparte de domingo, nadie se quiere comprometer. Bueno, los creyentes en Cristo sabemos que cada primer día de la semana es el día del Señor. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque en estos días la gente ha venido hablando mucho del Señor Jesucristo, se han dado películas, como todos los años, las radios han puesto un poco de música un poquito más suave, y algunas personas no han comido carne el viernes, otros no comemos carne muy seguido porque es cara, ¿cierto? Y hoy día todo el mundo está feliz, o sea, el mundo religioso está feliz, porque dicen que Cristo volvió a resucitar. La religión popular lo dio por muerto el viernes. ¿Sabía eso usted? Según la creencia popular romana, Jesús estaba muerto hace 2 días atrás y ayer estaba en el sepulcro. Y hoy resucitó de nuevo. Y por eso proclaman domingo de resurrección. ¿Será cierto eso? No. Es cierto que Jesús murió. Y en una de las alabanzas se cantaba acerca de los clavos y el dolor. Pero Él murió hace poco más de 2000 años atrás. Y murió una sola vez. ¿Estuvo en la tumba? Claro que estuvo en la tumba. En tumba prestada, porque Él no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Pero estuvo en la tumba una sola vez. Y eso fue hace más de 2000 años. ¿Resucitó? Claro, resucitó. Una vez para siempre. Y vive por los siglos de los siglos. Entonces, en esta semana, hace 2 días, el Señor no se volvió a morir. Ni ayer tampoco estuvo en la tumba. Ni hoy resucitó porque Él está vivo hace más de 2000 años. Esa es la verdad bíblica. Y me gustaría que hoy día pudiéramos tener eso muy claro. Sabemos que la religión popular ha inventado un montón de otras cosas, algunas de ellas traídas del paganismo, y tenemos que ser claros en decirlo, porque con aquello han permeado, ¿no es cierto?, han influenciado aún en los niños. Seguramente si usted ve noticias, una de las noticias de hoy día va a ser que los niñitos andaban todos buscando sus huevitos de Pascua.
sus chocolatitos. Espero que no haya ningún creyente que haya creído aquellas cosas y haya comprado huevitos de Pascua para sus hijos, porque todo aquello viene de la religión babilónica pagana y no tiene absolutamente nada que ver con las verdades de la palabra de Dios. Yo sé que estas cosas a veces molestan a algunos, y siempre ese hermano tiene que estar diciendo esas cosas. Es que si no las decimos, estamos faltando a la verdad. Así que si alguien ahora, en este ratito, se molestó porque hablé de los huevos de Pascua, lo siento mucho, pero es lo que tenemos que decir para que tengamos claridad. La religión ha cubierto la muerte y resurrección de Cristo con tantas cosas que no corresponden. Por eso que es necesario que volvamos a la palabra de Dios. Ahora bien, mi intención en este día es hablar preferentemente acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Si bien es cierto, como dije, Él resucitó una sola vez y vive, es posiblemente una de las verdades que tiene que ver con el Evangelio a la cual no le prestamos mucha atención. Hablamos, sí, Cristo fue muerto, fue sepultado, resucitó, y claro, pero ¿qué significa? ¿Qué garantiza el hecho de que el Señor Jesucristo haya resucitado? Garantiza un montón de cosas. Y es una verdad maravillosa que forma parte del mensaje del Evangelio. Hace años atrás yo lo aprendí de un hermano. Estábamos en una congregación predicando juntos los dos y yo prediqué primero y él después. Y al final me dijo, qué lástima, hermano, que usted dejó a Jesús muerto en la cruz. Porque hablé, claro, de la muerte de Cristo y de la muerte de Cristo y del sacrificio de Cristo y nunca mencioné el hecho de que Él había resucitado. No me gustó mucho cuando me lo dijo, pero pensándolo después, dije yo, tiene toda la razón. El Evangelio completo es: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esta es la verdad completa del Evangelio. Y por eso necesitamos saber un poco más de la resurrección. Y por eso te diría, ya que algunos están con el concepto del domingo de resurrección, incluso por ahí en un grupo, el grupo del Instituto Bíblico, alguien me mandó, o no a mí, sino al grupo le mandó feliz domingo de resurrección, que evidentemente no tiene nada que ver con la realidad. Porque hermano, para los creyentes en Cristo, cada domingo es un domingo de resurrección, no solo el de hoy. Porque cada primer día de la semana recordamos de nuevo el triunfo del Señor sobre la muerte. Entonces, para todos los creyentes en Cristo, cada primer día de la semana es un domingo de resurrección, no solamente hoy. Pero atendiendo a eso, vamos a ir a la palabra a conversar un poquito acerca de este tema. Y les quiero invitar al Evangelio según Lucas, al capítulo 24. Agradezco que hayan traído agua tibia, qué bueno. Lucas capítulo 24, vamos a leer los primeros 8 versículos. Lucas 24, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, las mujeres que habían estado allí antes, de acuerdo al capítulo anterior, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes,
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y sigue el relato. Vamos a ver otro pasaje enseguida, pero quiero que preste atención o que volvamos a mirar el versículo 5 y la primera parte del verso 6. Aquellos varones les preguntaron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Que me gusta esta frase. No sé si a usted, hermano, le gusta, pero a mí me gusta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Qué hermosas palabras, ¿verdad? A través del mundo, a través de la historia del mundo, ha habido y hay muchas religiones, y ha habido y hay muchos líderes religiosos. Todos tienen algo en común, todos aquellos que ya han muerto. Las tumbas de ellos no están vacías, están llenas de sus cuerpos o de los restos que quedan de ellos. La única tumba vacía es la del Señor Jesucristo. Cuando estos varones le dijeron a las mujeres: Él no está aquí, Él ha resucitado. ¿Por qué lo buscáis aquí? Me gusta esa frase. Entre los muertos al que vive, están presentes. Busquemos un pasaje en Apocalipsis capítulo 1, porque aquí fueron estos varones los que hablaron y dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pero ahora vamos a escuchar a aquel que vive. Miren lo que dice él en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 17. Si usted tiene tiempo después, si no lo ha leído, lea la parte anterior a este verso, los versículos anteriores, cuando Juan el apóstol vio aquella visión del Señor Jesucristo en gloria, en toda su magnificencia. Usted puede leer los versículos desde el versículo 12 en adelante. Es para quedar impresionado de lo que Juan vio respecto al Señor Jesucristo. Lo vio en toda su gloria, en todo su poder, en toda su magnificencia. Y de esto habían pasado, desde la resurrección, habían pasado por lo menos unos 50 y tantos años. Y ahí estaba Juan en una isla, desterrado por el nombre del Señor, y él ve la visión. Y en el versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el lugar de las almas de los muertos que han muerto sin Cristo y que están en tormentos actualmente. Y el Señor le sigue hablando después a Juan para darle el encargo de escribir a 7 iglesias que había en aquel tiempo en Asia Menor. Estas palabras del Señor en el versículo 18 son maravillosamente hermosas. ¿Qué dijo él? Yo soy el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es decir, vivo eternamente. Qué hermosas palabras. Es probable que alguno de los hermanos
no voy a decir más viejos, sino más antiguos, recordarán un himno que aparece justamente en ese himnario que está allí, que es el número 482, todavía me recuerdo, donde en el coro recordamos esta parte que el Señor dijo allí a Juan: yo soy el que vivo y muerto fui. Yo soy el que vivo y muerto fui. Más he aquí que ahora vivo para siempre. Amén. Me acuerdo cuando cantábamos ese himno hace muchos años atrás. Un himno precioso que habla de todo ser humano que se arrepiente y pone su fe en Él. Sí, de la resurrección del Señor Jesucristo garantiza muchas cosas. Y yo tengo anotado aquí por lo menos 8 garantías que nos da la resurrección de Cristo de entre los muertos. No sé si vamos a alcanzar a ver las 8 o no. Me gustaría verlas, aunque sea brevemente. Porque nos garantizan una cantidad de verdades maravillosas. ¿Quieres saber más o menos alguna de ellas? ¿O todas? Y seguramente más. Yo encontré 8. Vamos a ir viendo algunas garantías. Y cuando pensaba en el concepto de garantía, pensaba cuando uno compra algo, ¿verdad? Garantizado por 1 año, siempre que nadie le meta mano, ¿verdad? Alguna cosa que compre. Pero la garantía que da el Señor es una garantía eterna. Para este tiempo y para la eternidad. Es algo maravilloso de pensar en las garantías que nos da el Señor gracias a que Él vive. Él vive. Vamos primero a la carta a los Hebreos capítulo 2. Vamos a estar buscando varios pasajes bíblicos, los más entendidos en buscar, busquen los que les cuesta un poquito más, escuchen. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Aquí el apóstol, el escritor, viene hablando acerca del Señor Jesucristo y acerca de los hijos que Él lleva a la gloria, los hijos de Dios. Todos aquellos que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios, porque no todo ser humano es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente los que hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal somos hijos de Dios. Por lo tanto, si hay personas aquí que aún no han creído en Cristo como Salvador personal, no son hijos de Dios. No es algo que a mí se me ocurra. Está en la palabra de Dios. Los que reciben por la fe a Cristo son hijos de Dios. El resto no lo son. Así que si usted, amiga, amigo, aún no se ha convertido a Cristo, aún no ha humillado su corazón para ser salva o salvo, hágalo y reciba a Jesús por fe, creyendo que allí en la cruz Él murió por usted y que resucitó para salvarle, y será hija o hijo de Dios desde el momento que lo crea. Y el Señor hablaba aquí de los hijos a través del escritor. Y en el verso 14 el autor dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, porque somos seres humanos de carne y hueso, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, o anularlo, o aniquilarlo, eso significa destruir aquí, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí se habla del Señor Jesucristo, que Él se humanó, se hizo carne igual que todos nosotros, por supuesto sin pecado, pero se hizo hombre, se humilló, y se humilló para ir hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Y qué garantiza el hecho de que Él haya vuelto de la muerte? Garantiza de que Satanás está derrotado, absolutamente derrotado.
Porque el pasaje aquí nos dice, me acordaba que uno de los hermanos oraba en la cena del Señor y se acordaba de este pasaje. Satanás tenía el imperio de la muerte. Y alguien dirá, oiga, ¿qué es raro eso? Yo pensaba que la persona muere cuando Dios establezca que muera, eso sí. Pero el imperio de la muerte, ¿en qué sentido? En el sentido de mantener a la gente en el terror de la muerte. Esto hasta que Cristo vino. Ahora, cada persona que aún no ha recibido a Cristo todavía le sigue teniendo terror a la muerte. ¿Sí o no? Sí, porque no sabe qué va a pasar con él o con ella después que muera. Pero los creyentes en Cristo, al haber creído en Cristo, ya la muerte no tiene el terror de antes. Claro, ninguno anda buscando morirse, ¿no es cierto? No. Pero si llega la muerte, cada convertido a Cristo estamos preparados para morir. Le pregunto, amiga, amigo, ¿usted está preparado para morir? Si es sincero y ha dicho que no, es el momento de prepararse. ¿Y cómo de alguien? Haciendo buenas obras, portándome bien, viniendo a la iglesia, entregando su vida a Cristo, reconociéndole personalmente como Señor y Salvador, diciéndole, Señor, allí en la cruz, moriste por mis pecados, porque yo soy un pecador. Pero tú moriste en mi lugar y diste tu vida para salvarme y resucitaste. Y ahora me salvas si yo creo en ti. Y al hacerlo va a estar preparada para la muerte. Pero si no, Satanás tenía el imperio de la muerte con el terror en el corazón de todos. Pero vino el Señor Jesucristo y entró en la muerte. Murió. ¿Y qué cree usted que pensó Satanás? Lo vencí. Vencí a Jesús. Usted sabe que Satanás tentó a Jesús 3 veces. ¿Pero qué pasó con el Señor? Resucitó. Porque la muerte no tuvo poder sobre él. Hay un pasaje en Hechos 2 cuando el apóstol Pedro predica y dice, la muerte era imposible que lo sujetara. En cumplimiento a profecías del Antiguo Testamento que decía, no dejarás mi alma en el Seol, ni verás que tu santo vea corrupción. Si el Señor estuvo 3 días y 3 noches, como la palabra lo dice, en el interior de la tierra, pero resucitó triunfante con el poder de Dios. Y al resucitar triunfante, Satanás quedó declarado derrotado, aniquilado, anulado. Y toda persona que ahora se humilla ante Cristo y lo recibe como Salvador, está preparado para la muerte, sabe que va a estar con Cristo si le toca partir. Y lo más interesante de todo, usted no sé si se fijó ahí en Apocalipsis cuando leímos, cuando el Señor le dijo a Juan, tengo las llaves de la muerte. ¿Quién tenía el poder de la muerte antes? Satanás. Pero a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el Señor tiene las llaves de la muerte, dice él. No Satanás. Satanás es un enemigo derrotado. Sabemos que ahí en 1 Pedro 5 se habla de Satanás como león rugiente, pero Satanás, podemos decir, es un león rugiente que trata de devorar a los creyentes, pero es un león sin dientes. ¿Sí? Es un león sin dientes. Ha sido anulado, derrotado, destruido su poder por el poder del Señor al resucitar de entre los muertos. Entonces la resurrección de Cristo es garantía del triunfo del Señor y de la derrota de Satanás. Por lo tanto, todo aquel que se refugia en Cristo está seguro. Y por eso que la palabra de Dios dice que nosotros estamos en Él y estamos completos en Cristo. Y por eso que la palabra del Señor dice que cuando la persona cree en Cristo, está en Cristo, está seguro en Él, está refugiado en Él. Como cuando allá en el Antiguo Testamento, ¿se acuerda usted de la historia del arca de Noé? Cuando Noé y su familia entraron al arca, Dios cerró la puerta, ellos quedaron dentro, estaban dentro del arca seguros, el juicio cayó sobre el arca, pero a ellos no les pasó nada.
Exactamente así es la salvación que Dios da a todo pecador que se arrepiente y pone su fe en Cristo. Está en Cristo. Y Pablo dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No en la iglesia, no en la religión evangélica, o en la religión católica, o en cualquiera, sino que en Cristo, refugiados en Cristo. ¿Usted está refugiada en Cristo ya o todavía está en sus pecados? Porque el que está en Cristo no hay condenación, porque Satanás es un enemigo derrotado. Es cierto que nos va a molestar a los creyentes, es cierto. La palabra de Dios los dice. Va a tratar de tentarnos, va a tratar de hacernos caer, pero el Señor nos ha dado las armas para vencer, porque es un enemigo derrotado por la resurrección del Señor Jesús. Sigamos. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 4. Allí nos vamos a detener un poquito en algunos versículos de Romanos para ver por lo menos unas 3 garantías. ¿Qué le parece? Vamos a estar en Romanos ahí, nomás. Romanos 4, versículo 25. El último verso de Romanos 4. Aquí se habla del Señor de nuevo. De Él se viene hablando antes. Y se dice del Señor en el versículo 25 de Romanos 4, el cual, el Señor, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí en el versículo 25 se habla del Señor y dice que Él fue entregado. ¿Quién lo entregó? Dios. Creo que todos aquí, o casi todos, sabemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él lo entregó, Él lo dio. En Romanos 8 dice que no lo escatimó, no se lo dejó para sí, lo entregó por todos nosotros. ¿Y por qué fue entregado el Señor? Por nuestras transgresiones, es decir, para ir a la cruz y morir allí por usted y por mí. Y sufrir de parte de Dios el juicio que usted y yo merecíamos. Y Él lo completó aquello. Y le digo algo, Dios quedó agradado de la obra del Señor Jesús. Él la consumó completamente. Recordemos que una de las 7 frases desde la cruz fue consumado es, que significa que el Señor pagó todo, absolutamente toda la deuda de nuestros pecados, que no hay nada más que hacer, que no hay nada más que agregar, que no hay que agregar el bautismo, ni hay que agregar ritos, ni hay que agregar obras propias, nada de eso, porque el Señor completó absolutamente la obra de salvación. Consumado es, dijo, y el Padre se agradó de lo que el Señor hizo y lo resucitó de entre los muertos para poder justificarnos a nosotros. Es decir, que la resurrección de Cristo, punto número 2, es garantía de la justificación de todo creyente. ¿Y qué significa ser justificado? No se trata de eso que, no sé si lo harán ahora, pero en los tiempos míos cuando era escolar teníamos una libreta, entonces había que justificar un atraso, justificar una inasistencia. No, no se trata de eso. El concepto aquí es un concepto jurídico, significa declarado justo y apto para llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué entonces los creyentes en Cristo tenemos esta seguridad y lo decimos no con autosuficiencia, sino con gratitud, que por la gracia de Dios vamos a llegar a su presencia? Porque al resucitar Cristo de entre los muertos, garantiza nuestra justificación. Garantiza a toda persona que se arrepiente y pone su fe en Cristo que está apto para el cielo. Porque mientras estemos en nuestros pecados, estamos solamente aptos para la condenación. Pero al poner la fe en Cristo, la persona queda apta para estar en la presencia de Dios porque Dios lo declara justo. ¿Y por qué? Porque Cristo resucitó. Garantía
de nuestra justificación. Estamos aquí en el capítulo 5, vamos un poquito más abajo. Versículo 10. Ahora todo el pasaje para leerlo y analizarlo, pero no lo vamos a hacer. Solo el versículo 10, porque aquí el apóstol dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Yo tengo subrayada esa frase: seremos salvos por su vida. ¿Qué garantiza la resurrección? Tercer punto. Garantiza la salvación del alma como algo seguro. Garantiza la vida eterna como algo seguro. ¿Y por qué? Porque Cristo vive. Más adelante en el capítulo 6, en el versículo 9, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Y hay un pasaje allí en la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 16, que usted puede anotarlo porque no lo vamos a ver, donde se dice que el Señor vive en la virtud de una vida indestructible. ¿Qué significa todo esto? Que desde el momento que el Señor resucitó de entre los muertos, nunca más la muerte tendrá poder sobre él, ni siquiera en figura. Ya le voy a decir por qué. Porque mi amada hermana, mi amado hermano, amada oyente, amado oyente, si el Señor Jesucristo volviera a morir, aunque fuera por una milésima de segundo, se nos acaba la salvación. Pero el hecho de que Él vive, somos salvos. ¿Me capta? Por eso, que lamentablemente nuestros prójimos católicos romanos, porque así tenemos que decirlo, viven en la absoluta inseguridad. Porque ¿qué hacen sus sacerdotes en cada oportunidad? Y aquí no quiero ofender a nadie con esto, pero hay que decir las cosas. En cada oportunidad que se celebra una misa, de acuerdo a la doctrina oficial católico-romana, se hace un sacrificio de nuevo. Se sacrifica a Cristo incruentamente. Esa es la doctrina oficial romana. Por eso, si usted no lo sabía, la misa se llama, en el idioma oficial romano, el santo sacrificio de la misa. Porque ellos ofrecen a Cristo de manera incruenta en sus altares en cada oportunidad que hacen misa. Saque una cuenta. Solo en Coquimbo. Yo no sé cuántas iglesias católicas habrán aquí. No sé, pues supongamos que hayan 20. Poner un número. Y cada domingo los sacerdotes hacen, supongo yo, 3 misas. Multiplique 3 por 2, 60 sacrificios incruentos de Jesús en una sola ciudad como es Coquimbo. Y eso extiéndalo a todo Chile y a todo el mundo donde hay iglesias romanas. ¿Qué significa eso? Yo no estoy inventando, como le digo. Te busque la doctrina oficial católico romana y es así. Cada vez que el sacerdote levanta la hostia y la consagra, como dicen ellos, y levanta el cáliz y lo consagra, en cada oportunidad Cristo vuelve a morir incruentamente. Por eso que nuestros amigos católicos no tienen ni una seguridad de salvación. Porque se les ha enseñado una mentira que realmente da pena. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al contrario de la doctrina oficial romana, dice que Cristo murió una sola vez para siempre. Si uno va a la carta a los Hebreos, va a encontrar que en 7 oportunidades se habla de que el Señor murió una sola vez para siempre. Si usted quiere buscarlo, de ahí que sale la carta a los Hebreos. Un solo sacrificio, una sola vez para siempre. Y al resucitar ya no muere más.
ni siquiera en figura. Entonces, cada persona que se humilla y se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo es salvo, y es salvo para siempre. Porque la salvación no depende de mí, depende de que Cristo está vivo. Y Cristo, como está vivo para siempre, la salvación es para siempre. ¿Es garantía esto o no? Claro que es garantía. Y eso debe hacer que los que ya somos creyentes, los que ya somos salvos aquí, vivamos cada día con gratitud al Señor por esta realidad. No éramos dignos de absolutamente nada, como dije delante, solo aptos para la condenación. Pero Cristo, en su amor tan grande, se entregó por nosotros en la cruz, murió y después resucitó y nos garantiza esta verdad. Nos garantiza esta verdad. Aunque somos creyentes débiles, que caemos, que nos equivocamos, pero esto está garantizado en Cristo, porque Él vive para siempre. Amén. Claro que sí, hermano. Mi corazón dice aleluya al Señor por esto, por todo lo que estamos viendo, por la garantía que nos da la resurrección. Por eso que la resurrección de Cristo es tan importante y tan grande. No solo su muerte, sino también su resurrección. Ya hemos visto 3 garantías. Garantía de la derrota de Satanás, garantía de la justificación, garantía de la salvación. Y vamos al capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos. Es un capítulo precioso, sobre todo a partir del verso 28 en adelante. Pero vamos a leer el verso 34 solamente. Aunque hay varias otras preguntas interesantes aquí, pero leamos el verso 34 de Romanos 8. Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede condenar a una persona que se ha arrepentido y ha creído en Cristo? Nadie. Porque Cristo vino para morir y murió, dicen, pero resucitó, está vivo. Está además a la diestra de Dios. Además interviene a favor de los creyentes. No hay condenación entonces. Porque todo el juicio cayó sobre Cristo en la cruz. Amiga, amigo, hermana, hermana, recordemos esto. Cuando el Señor estaba allí en la cruz, no fue solamente el dolor de la cruz, ni la flagelación. Sabemos que las películas sobre Jesús, sobre todo La Pasión de Cristo, hecha por Mel Gibson, hizo solamente énfasis en la sangre de Cristo, en la flagelación, en los golpes, pero nada respecto al sufrimiento del alma de Cristo cuando fue cargado con nuestros pecados. ¿Sí? Sabemos que las películas de Mel Gibson son todas sangrientas, todas. Y esta de La Pasión de Cristo, la peor de todas. Y yo sé de personas que cuando lo han visto lloraban, lloraban y lloraban, emocionados por ver tanta sangre que saltaba del cuerpo del Señor. Sí, fue terrible. Sabemos que la flagelación fue terrible, porque eran golpes dados con unos azotes con punta de acero. Claro que era terrible, pero eso no fue lo más terrible. Lo más doloroso para el Señor, lo más triste, lo más fuerte para Él fue que estando allí en la cruz, en aquellas horas de tinieblas, dice la Biblia, fue hecho pecado por nosotros. Fue convertido en sacrificio por nosotros, no habiendo conocido pecado. La Biblia nos dice en varios pasajes que Él cargó con nuestras culpas, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice, y estando cargado con aquellas culpas, la ira de Dios que usted y yo merecíamos cayó sobre Él, como un fuego abrasador. Y fue en ese momento cuando Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué fue? Porque Dios vio el pecado de usted y el mío, el pecado de todo el mundo, y su juicio se derramó allí, como sacrificio. Damos gracias a Dios porque Él murió así, y consumó la obra, y resucitó.
Entonces, toda persona que se refugia en Él no es condenado. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y ese término significa no vendrá a juicio condenatorio. No, porque Cristo ya sufrió el fuego de la ira de Dios y lo consumó. Y usted sabe que cuando algo se incendia, no se quema dos veces. Se quemó completo, se apagó y a usted no lo vuelve a incendiar. A menos que pongan producto acelerante, sería otra cosa. Pero lo normal es eso. Ya el fuego de Dios cayó sobre Cristo una sola vez. Él consumó la ira de Dios, que usted y yo merecíamos. Y al resucitar ahora está ofreciendo perdón a todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo. Y si la persona se refugia en Cristo y está en Cristo, como lo dijimos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aparte de este verso, hay otros aquí que hablan, por ejemplo, en el versículo, no puedo dejar de leerlo, en el versículo 31. Si Dios es por nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta, por supuesto, es nadie. ¿Quién nos puede condenar? Nadie. Verso 35, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Nadie. Porque estamos totalmente seguros en Él, al habernos arrepentido y puesto nuestra fe en Cristo. Amiga, amigo, si usted no lo ha hecho, ¿qué está esperando para entregarse a Cristo? ¿Qué está esperando para decirle, Señor, confieso que soy un pecador o pecadora? Yo sé que de repente hay personas que dicen, bueno, pero ¿de qué tengo que arrepentirme yo? Soy buena madre, buena hija, buen hijo, buen marido, buena esposa, no le hago mal a nadie, trato de portarme bien, hago buenas obras. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué es pecador o pecadora? Así de simple. ¿Pero qué pecados he cometido? Bueno, si empezáramos a pensar, ¿nunca mintió en la vida? ¿Nunca tuvo malos pensamientos? ¿Nunca dijo palabras que no correspondían? Porque algunos creen que los pecados son el adulterio, la fornicación, la borrachera, el asesinato, el secuestro. Toda injusticia es pecado, dice la palabra. Y no nos olvidemos que Adán cometió un solo pecado allí en el huerto junto con Eva. Uno solo. ¿Qué pecado fue? Dios dijo no y ellos dijeron sí. Eso se llama desobediencia. Una sola desobediencia los echó del huerto e hizo que el pecado entrara en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos nosotros porque todos pecamos. Si usted dice que se cree buena persona, buen ciudadano, ciudadana, lo que sea, entonces Cristo no murió por usted, porque Él vino a salvar a los pecadores. Y si alguien cree que no es pecador, entonces, bueno, lamentablemente no va a llegar nunca a la presencia de Dios. Pero todo aquel que reconoce su maldad y pone su fe en Él, creyendo, Él murió en mi lugar, yo creo en Él, lo recibo en mi vida. Esa persona no tiene condenación, porque la resurrección de Cristo lo garantiza también. Avancemos un poquito más, a ver si podemos ver los otros 4 puntos que nos quedan. ¿Están cansados ya o no? Dicen que no, qué bueno. Algunos dicen, quizá por dentro, ya está bueno que termine, hermano, pero es que no podemos terminar. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 2. No, capítulo 1. Efesios capítulo 1, avanzando un poquito en la Biblia. Ya nos queda poco, tenga paciencia. O sea, téngame paciencia. Efesios capítulo 1, ahí en el versículo 19, el apóstol Pablo está hablando de un poder muy grande. Dice, él habla allí a los creyentes de Éfeso, les habla de la supereminente grandeza de su poder, dice, para con nosotros los que creemos. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies,
y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo viene hablando aquí de varias cosas hacia arriba, orando al Señor, decía él, para que los creyentes fueran alumbrados y supieran cuál es la esperanza que tienen, cuál es la herencia y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. ¿De qué está hablando aquí? El poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, Pablo dice que es una supereminente grandeza de poder. Y es el poder de Dios. Romanos 8 habla que es el poder del Espíritu Santo que resucitó al Señor de entre los muertos. Y no solo lo resucitó, dice, sino que lo sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales. Alguien podría decir, oye hermano, pero es que el Señor es Dios. Él lo hizo con su propio poder. Sí, pero no nos olvidemos, hermanos, que el Señor estaba acá como hombre. No nos olvidemos de hecho. Hombre perfecto, sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, pero hombre, tomó esa forma de manera voluntaria para morir por nosotros. Entonces, Él como hombre fue sepultado en una tumba. Entonces, no iba a ejercer el poder ahí para salir. Fue el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo. Busquen en Romanos 8, busquen un pasaje allí, se habla acerca de esto. Y habla de la supereminente grandeza de ese poder. Un poder tan maravilloso que lo sacó de allí, su cuerpo, y Él fue hasta la presencia de Dios. Y hay un pasaje en Efesios que dice que Él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y qué poder fue ese? El poder de Dios. Y esto es lo interesante, que ese poder de Dios, que es el Espíritu Santo, es el mismo poder que cada creyente tiene desde el momento en que se convirtió a Cristo. Porque desde el momento que usted y yo, hermano, nos humillamos ante el Señor y le recibimos por la fe, Él vino a morar en nosotros por su Espíritu. Y es ese poder el que nos capacita para poder obedecer al Señor. Es ese poder el que nos capacita para poder andar en sus caminos. Si somos fieles, no es porque seamos nosotros macanudos, no. Es porque el poder de Dios actúa en nosotros. ¿Y qué poder es? El poder del Espíritu Santo. Y por eso que podemos andar en buenas obras, como dice el capítulo 2, verso 10. Porque el Señor vino a morar en nosotros por su Espíritu. Entonces la resurrección de Cristo es garantía de poder y fortaleza en la vida cristiana. Ese sería el quinto punto. Si el Señor no hubiera resucitado, como dice Pablo en 1 Corintios 15, la fe sería vana, estaríamos en nuestros pecados, seríamos dignos de lástima, etcétera, etcétera. Pero Él resucitó y ese mismo poder es el que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice el capítulo 2, verso 1. Y si podemos ser fieles al Señor, es solamente por el poder de Él. ¿Cuál es el problema de los creyentes a veces? Es que limitamos el poder del Señor porque no obedecemos la palabra del Señor. Ese es el tema. Pero ahí está el poder del Señor para darnos una vida que le agrade a Él. Por supuesto que la persona que no tiene a Cristo no tiene ese poder en su vida. Y como dice aquí, está muerto en delitos y pecados. Y por eso que necesita que Cristo le dé vida y vida eterna si la persona pone su fe en Jesucristo. Pero esta es la garantía que tenemos los creyentes. Ahora bien, vamos al sexto punto y tenemos que retroceder a 1 Corintios 15. Vamos a leer el último versículo de ese capítulo. A propósito, 1 Corintios 15 es el gran capítulo de la resurrección. Es un capítulo muy interesante que conviene conocer bien. Y aquí en 1 Corintios 15, 58, el último versículo, Pablo le dice a esos creyentes de Corinto, después de haberles enseñado de la resurrección de Cristo, le dice allí en el verso 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo sé que generalmente este versículo
se dice para animar a los creyentes, se manda de repente por WhatsApp, se publica por aquí, por allá, para animar al creyente. Claro, pero ¿por qué el trabajo del creyente, en lo espiritual estoy hablando, no es en vano? Porque servimos a un Señor que vive. Ayer algunos hermanos salieron a invitar personas por acá, por el barrio. Ese trabajo no es en vano porque están sirviendo a un Señor que vive. Lo que hacemos acá en los cultos, todas las actividades espirituales de los creyentes son para servir a un Señor que vive. Como dice un himno que cantamos al finalizar la cena del Señor, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, no hay más temor. Al Cristo vivo sirvo, dice otro himno, y es verdad. Nuestro Señor vive y por eso servimos a Él, y ese trabajo que usted haga, hermano, hermano, cualquiera que sea para Él, no es en vano. Él lo conoce. No estamos sirviendo a un Señor muerto. Hay muchos que sirven a un Señor muerto, que está en sus templos o en los brazos de María, o sigue colgado en la cruz. El Señor estuvo en los brazos de María cuando pequeño, pero creció y nunca más estuvo allí. Estuvo en la cruz colgado, pero ya no está tampoco. Él vive. Entonces, toda persona que cree esta verdad en su corazón y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, este es el Señor y Salvador que vive, va a servirle a Él, al Señor que vive. Y ningún trabajo va a ser en vano, aunque sea el más pequeño. Aunque sea el hecho de tomar un escobillón y barrer aquí este lugar de reunión, o limpiar los baños, o abrir o cerrar las puertas, o el trabajo que hace Matías ahí en el computador, o cualquier cosa, cualquier trabajo, ninguno es en vano, porque nuestro Salvador vive. Servimos a un Señor que vive. Así que hermano, lo que el Señor ponga en su corazón a hacer y el don que el Señor le haya dado, úselo. Sirva al Señor, porque sirve a un Señor vivo, no a un Señor muerto. Qué interesante poder saber esta verdad. De repente hay personas que dicen, oye, ustedes siempre están ahí con el asunto de las reuniones, estaban todos tristes porque no se podían congregar durante la pandemia, pero igual siguieron congregándose ahí por el Zoom. ¿Por qué no se pusieron a descansar un rato? No, es que para el creyente esta es nuestra vida. Lo espiritual es esto, las cosas de Dios, porque servimos a un Dios vivo. Por eso mucha gente no nos entiende. Nos tratan de fanáticos. Mire, el día domingo se levantan temprano para ir a las 9 de la mañana a estar ahí un rato. ¿Qué fanatismo es ese? No, no es fanatismo. Adoramos y servimos a un Dios vivo, al único Dios vivo y verdadero. Y es lo que quiere, amiga, amigo, el Señor que usted también haga. Porque mientras usted no entregue su vida a Cristo, no está sirviendo a Dios. Tengo que decirle, porque si no se lo digo, falto a la verdad. La Biblia dice, no yo, que si la persona no sirve a Cristo, es esclavo del pecado. Que si no sirve a Cristo, está bajo el poder del diablo. Alguien dice, oiga, pero yo no soy satánico, oiga, yo no. No se trata de eso. Algunos piensan que estar bajo el poder del diablo es ser un endemoniado, un satánico, no. Un gótico, cualquiera de esas cosas que hay ahora, no. La Biblia dice que hay dos reinos espirituales. La Biblia dice que la persona que no tiene a Cristo está bajo la potestad de las tinieblas. Está en tinieblas, no sabe dónde va, está ciego espiritualmente. Por eso que Cristo tuvo que venir, para dar vista espiritual a los ciegos, para resucitar a los muertos espirituales. Y toda persona que pone su fe en la obra de Cristo pasa de muerte a vida, pasa del reino de Satanás al reino del amado Hijo de Dios. Porque no hay más que esos dos reinos espirituales. Si usted no es hija o hijo de Dios, amiga, amigo, tengo que decírselo. Está bajo el poder de Satanás. Pero Cristo quiere libertarle. Recuerde que Satanás es un enemigo vencido. Cristo resucitó y vive. Y todo aquel que en él cree tiene vida eterna y pasa de un estado de condenación a un estado de salvación. Instantáneamente por el poder del Señor. Por eso que los creyentes podemos servir con gozo al Señor en lo que tengamos que hacer,
porque servimos al único Dios vivo y verdadero. En el mismo capítulo, 1 Corintios 15, versículos 20 a 23, la séptima garantía. Ya nos queda poquito, ya vamos a terminar. Dice aquí en 1 Corintios 15, verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin. Y sigue hablando el apóstol hacia adelante. Séptima garantía de la resurrección. El hecho de que Cristo haya resucitado es garantía de que todo creyente en Cristo que tenga que morir también va a resucitar. Y sobre esto hay que decir algo bien breve. Se cree y se enseña que al final de los tiempos Dios va a resucitar a todas las personas del mundo y va a tener una balanza. Y va a poner a un lado las obras buenas y al otro lado las obras malas. Y si las obras buenas pesan más que las malas, se va para el cielo. Si las obras malas pesan más que las buenas, se va a la condenación. No hay tal cosa en la Biblia. Porque la persona desde el momento que se arrepintió y puso su fe en Cristo ya no está condenada. Nunca más. No va a llegar al juicio. La Biblia habla en Apocalipsis 20 de un juicio, el juicio del gran trono blanco, donde allí cada muerto va a ser juzgado según sus obras, porque Dios tiene allí todos sus pecaditos anotados. Pero toda persona que creyó en Cristo aquí, los pecados fueron borrados, no existen para Dios. Miren qué interesante es ese hecho. La Biblia dice que Dios no se acuerda más de nuestros pecados, hermanos. En el momento que nos entregamos a Cristo, nuestros pecados fueron deshechos. La Biblia pone una figura que Dios lo echó a lo profundo del mar. Y sabemos que lo que cae allí en el mar no vuelve a salir. El Señor dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, como una niebla tus pecados. Es decir, cuando Dios salva, Dios perdona y Dios olvida todos nuestros pecados porque desaparecen. Entonces no van a estar las obras nuestras allí. Por eso que los creyentes en Cristo no vamos a estar en el juicio del gran trono blanco como condenados. Van a estar allí los que no se entregaron a Cristo, los que le rechazaron. Pero los creyentes tenemos la garantía de la salvación, ya lo dije, y también la garantía de nuestra resurrección cuando Cristo vuelva. Todo creyente que ha partido para estar con Cristo, ahí su cuerpo está en la tumba, hasta el momento de que Cristo le resucite. Los que no creyeron en Cristo van a seguir 1000 años más allí, en la condenación hasta el juicio del gran trono blanco, pero los creyentes, el Señor nos va a llevar con Él porque su resurrección es garantía de la nuestra. Y lo último, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Y la última garantía de la que vamos a hablar hoy día. ¿Qué dice Pedro aquí? 1 Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, o sea, no se mancha, inmarcesible, es decir, no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, etcétera, etcétera. Octava garantía. La resurrección del Señor es garantía de la esperanza segura que tenemos los creyentes en Cristo de estar con Él para siempre y recibir de parte de Él una herencia que no merecíamos, porque somos guardados por su poder. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Esta es la octava garantía de aquella esperanza gloriosa que tenemos para estar con Cristo para siempre. Hermano, ¿qué le parece todas las garantías que nos da la resurrección de Cristo? Es algo tan maravilloso de tratar de entenderlo
conservarlo en el corazón y agradecerlo cada día. Y esta última es la garantía de la esperanza que tenemos en Cristo. Por eso que la Biblia dice que la persona que no tiene al Señor en su vida está sin Dios, está sin Cristo y está sin esperanza en el mundo. Pero los creyentes, al haber recibido a Cristo por la fe, Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Señor y Salvador, y tenemos esperanza segura en Él. ¿Por qué? Porque Cristo no solo murió por nosotros, sino que resucitó de entre los muertos. El Señor nos ayude a los que somos creyentes a valorar mucho más todavía esto en nuestra vida, vivir más agradecidos de Él, servirle, aunque sea poquito lo que hagamos, pero servirle con gratitud, esperándole a Él, porque la esperanza es segura. Estamos seguros en Cristo, la salvación es segura, no hay condenación, etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto. Pero a la vez, un llamado final a nuestros amados amigos y amigas, que aún están sin Cristo en su corazón. No sigan estando así. Reconozcan que han pecado ante el Señor. Reconozca, amiga, amigo, dígale al Señor: yo soy un pecador culpable, merecedor solo del castigo, pero tú me amaste y moriste en la cruz y resucitaste y me salvas y yo creo en ti. Dígaselo de corazón al Señor. Y la Biblia dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Oremos al Señor antes de cantar una última alabanza. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos porque tú nos has dado este tiempo para mirar en tu palabra y regocijarnos tus hijos en la grandeza de la resurrección del Señor después de su obra preciosa de la cruz y todas estas garantías que tenemos en Él, solo por tu gracia y tu misericordia. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos gracias por estas verdades que llenan nuestra alma. Ayúdanos a vivir con gratitud cada día, gracias a lo que Él hizo por nosotros, lo que hace y lo que hará. Y oramos, Padre, por nuestros amigos y amigas que están con nosotros y que aún no tienen esta certeza. Pedimos que tú hables a sus vidas hoy y que no se vayan a casa solamente habiendo oído, sino que poner su fe en Cristo, arrepentirse de sus pecados y recibirle como Señor y Salvador personal. Gracias por tu palabra, te alabamos y bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.